Bien, bueno, pues damos comienzo al décimo taller bimensual sobre inteligencia artificial, recordándoos que todos los talleres, excepto uno que fue solo para investigadores, están colgados en la página web, casi todos acompañados de unas conclusiones de 2 páginas. Las únicas conclusiones que faltan son las que estaba encargado un tal Rafael Bustos de hacerlas, no las ha hecho. Y hoy contamos con la enorme amabilidad de Javier Dionis, que se ha ofrecido, no ha sido obligado en modo alguno por la autoridad incompetente a hacer el resumen. Yo creo que sin más preámbulo, porque la sesión tiene pinta de que va a ser densa, hoy alternando, digamos, esas aproximaciones más técnico-prácticas y más teóricas, hoy tenemos una aproximación más teórica sobre el marco regulatorio de la inteligencia artificial en Europa, y quien lo va a impartir es alguien bien conocido por todos nosotros, que es Mario Hernández, el profesor titular de Derecho Constitucional y, lo más importante, compañero mío de despacho. Y, por tanto, nada de lo que yo diga ahora va a ser sincero. Sí va a ser sincero, pero no necesariamente adecuado a la realidad. Y yo creo que la contribución, o lo que más expectativa a mí me genera de la contribución de hoy de Mario, está en que Mario ha sido desde su constitución miembro del CAI, del Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa. Comité que ha sido el que ha elaborado el proyecto del actual, ahora abrirán a la firma en un par de semanas, del convenio del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial. Por tanto, alguien que ha vivido desde dentro en la elaboración de este importante convenio, que además se ha hecho en paralelo y de algún modo vinculado con un ojo puesto en la regulación del reglamento de inteligencia artificial en Bruselas. Por tanto, es la visión de un insider, donde obviamente espero que no nos cuente ¿cuántas páginas dices que tenía el reglamento, Javier? 400 y pico páginas del reglamento. No se puede escribir 419 páginas sobre nada importante. Javier tiene una opinión muy particular sobre la técnica, no muy particular, bastante razonable, sobre la técnica legislativa de la Unión Europea, y entonces esperemos que Mario sea capaz de sintetizar razonablemente. El convenio está muy bien. El convenio está muy bien. De hecho, está clarito, claro, ordenado. La muestra de que ahí veis las 2 formas de escribir. Y también que Javier también es amigo de Mario, entonces esto también se tiene que notar. Bien, sin más, Javier, Mario, tienes el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, y gracias, Rafa, menos mal que no has dicho nada cierto. Estaba esperando yo que dijeras algo buenísimo. Gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias a Roberto, que siempre nos está cuidando muy bien, siempre hace que todo funcione. Muchas gracias. La verdad es que espero que no sea muy largo y, sobre todo, dejar tiempo para plantear preguntas de algunas cuestiones que yo simplemente dejé apuntadas a lo largo de los 40 minutos, que espero que no sean más, de esta exposición muy breve del marco comparativo regulatorio de la inteligencia artificial. Este seminario lo queríamos haber organizado hace tiempo, ¿verdad? Pero no sabíamos muy bien. Espérate que la voy a separar. El experto en inteligencia artificial peleándose con... Siempre me pasa. No sé cómo compartir esto. Bueno, me ha dicho Roberto que comparta toda la pantalla. Compartir también la ventana. No, vale, toda la pantalla. Ya voy. Ahora ya veis todos en la presentación. Sí, ¿verdad? Nosotros no os vemos, así que sí, por favor, si alguien coge el micrófono y lo dice.
No estáis muteados, así que no podéis hacerlo. No podéis decir nada. Bueno, yo empiezo. Es un seminario que queríamos haberlo hecho un poco antes, pero hasta que no se ha aprobado o no hay visos de aprobarse los dos textos legislativos, pues no tiene ningún sentido hablar solamente sobre propuestas que podían salir o no podían salir. Sobre todo el convenio ha estado hasta el último momento sin saber muy bien si iba a acabar de aprobarse en los tiempos que tenían pactados, que sobre todo el objetivo era aprobarse para el 75 aniversario del Consejo de Europa ahora en mayo de 2024. A mí lo que me gustaría empezar, o con lo que me gustaría empezar, es con una panorámica muy general, muy general, de una especie de como de carrera que ha habido para regular la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Y esto muchos ha discutido, bueno, mucho tampoco, no mucho tiempo, pero si había o se estaba intentando crear una lex specialis internacional en materia de derecho internacional o simplemente una carrera regulatoria, en el sentido de que la inteligencia artificial es una tecnología tan horizontal y que va a influir en todos los ámbitos y que tenía una incidencia económica, política, social de primer orden. Entonces, todo el mundo quería regular la inteligencia artificial para poder plantear, sobre todo, y poder plantear y cristalizar la perspectiva regulatoria de este tipo de tecnología y de imponer cuáles son la forma en la que la inteligencia artificial debería de regularse o no regularse. Entonces, ha habido, sobre todo desde los años 2018 empezó, 2019, pero en los últimos 2-3 años, una sucesión de no solamente códigos de conducta, no solamente soft law, no solamente pues, muchas memorándums y códigos, etcétera, sino leyes ya jurídicamente vinculantes. Desde un punto de vista jurídico, que es el que nos interesa a nosotros, no hay muchos ejemplos, pero ya empieza a verlos, y empieza a verlos sobre todo proyectos muy importantes de países que tienen inteligencia artificial, que tienen esa tecnología. Porque aquí en Europa, como ya diremos alguna vez, o ya os lo diré alguna vez, nosotros nos vanagloriamos de regular lo que no tenemos. Entonces, queremos regularle a Estados Unidos cómo tiene que desarrollar su tecnología. Entonces, a Estados Unidos, o a Canadá, o a Israel, o a Japón. Una de las discusiones que teníamos en el Comité de Inteligencia Artificial bastantes. Bueno, desde un punto de vista de derecho nacional, hay ya normas en vigor en materia de inteligencia artificial. La más, por así decirlo, llamativa es la orden ejecutiva del presidente Biden que dictó en el 2023. Ya existe también una especie de recomendaciones de 5 principios en materia de derechos fundamentales que se llama el borrador, blueprint de una Bill of Rights, que son 5 principios muy concretitos en materia de sugerencia de cómo se debería de establecer algún tipo de desarrollo legislativo o normativo, también muy general, en materia de inteligencia artificial. O sea que Estados Unidos ya ha tomado cierta delantera en materia de regulación de inteligencia, no delantera respecto de otros estados, otros países. Incluso ya tiene algunos proyectos en materia de protección de datos y de intimidad. Ella empezó en el 2022, han reformulado y han refundido dos proyectos que tienen, uno más. Estados Unidos ya está muy encima de una regulación muy concreta. Canadá también tiene un proyecto en materia de protección de datos por consumidores, lo mete junto, consumidores, datos, inteligencia artificial. La primera lectura del Parlamento se produjo en el 2022 y está muy próximo a aprobarse. Y bueno, otro país que también tiene bastante legislación, pero que tampoco le prestamos mucha atención por razones obvias, es China. Pero China también tiene 3 leyes muy importantes. La primera del 2002 sobre recomendaciones algorítmicas, pero sobre todo sobre sistemas de inteligencia artificial generativa y muy concretamente sobre deepfakes. Y son leyes, no los lee, claro, las lee traducidas. Entonces también le tienes que dar el valor que tienes que darle, porque yo chino mandarín todavía no. Y el cantonés lejísimos. El mandarín todavía, pero el cantonés muy mal. Uno no sabe muy bien o no entiende, pero bueno, China tampoco. Pero claro, las regulaciones nacionales, como hemos visto muchas veces, y ese es el ejemplo de Internet, las regulaciones nacionales de un fenómeno tan transfronterizo, pues no tiene mucho sentido, porque en realidad pues cualquier cuestión que quieras regular se te va a escapar seguida. Necesitas un consenso y eso se vio muy bien, un consenso internacional o unos estándares internacionales, eso lo vimos muy bien intentando regular cuestiones sobre Internet. Entonces, los ejercicios regulatorios internacionales han cobrado un protagonismo muy importante.
A mí me gusta siempre destacar el esfuerzo que hace la OCDE. Ahí tienen la página web, encontráis la OCDE, tiene una página web maravillosa en materia de inteligencia artificial. De hecho, como os voy a explicar luego, las definiciones que sigue tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa van por detrás de las definiciones y de los ejercicios que ha hecho la OCDE. También tiene unas recomendaciones del Consejo sobre Inteligencia Artificial, que son una serie de principios que fueron los primeros y bastante desarrollados, que incluían, por supuesto, el respeto de derechos fundamentales, una recomendación sobre ética para inteligencia artificial de la UNESCO. También hay que tenerle un poquito de atención, porque fue la primera, por así decirlo, normativa. Ellos se jactaban de eso desde un punto de vista muy positivo, se jactaban de que era la primera normativa para poder regular inteligencia artificial, para adoptar ciertos principios que todos los países casi del mundo podían utilizar para desarrollar en sus propios países, en 2021. Si os acordáis, el G7 también aprobó una serie, un decálogo, son 10 principios más un código de conducta, que se denomina el Hiroshima Process, y también SUNA, también el Reino Unido, que no quiere perder ese tren, también celebró un summit, una cumbre sobre inteligencia artificial y seguridad. Lo que pasa es que todos estos fenómenos internacionales, pues al final acaban desembocando en ejercicios normativos no vinculantes, como soft law, códigos de conducta. Está muy bien, pero si vosotros empezáis a leer, a uno le da la sensación de que está dando siempre vueltas a lo mismo. Son los mismos principios, hay que respetar la transparencia, hay que respetar la trazabilidad, hay que respetar los derechos fundamentales, la ética, etcétera, pero tú dices, bueno, muy bien, todo esto es marco, está absolutamente sabido, pero vamos a empezar ya a aterrizar. ¿Y dónde se puede acabar aterrizando? Bueno, pues los dos ejercicios más importantes son en el terreno europeo, ¿no? Sobre todo con la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento de Inteligencia Artificial, en el que, bueno, pues más o menos, como os voy a decir, está ya a puntito de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, ya fue aprobado el 21 de mayo, el 24 de mayo, no recuerdo muy bien, por el Consejo de la Unión Europea, con lo que es una norma que está simplemente pendiente de publicación en el Diario Oficial. Pero no es la única norma en materia de inteligencia artificial que la Unión Europea está elaborando. Están también elaborando dos propuestas de directiva, una sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial y otra sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Hubo un parón en el desarrollo normativo de estas dos directivas hasta que no se acabara de redactar el reglamento, porque algunas cosas iban a influir y tenía que tener cierta coherencia normativa. Yo el primer borrador de esta primera directiva sobre responsabilidad civil, que lo leí muy tal, la verdad es que no me pareció que fuera nada novedoso, simplemente seguían los postulados del sistema de responsabilidad extracontractual de datos, pero claro, aplicado a la inteligencia artificial. La otra no la he conseguido. Y el otro ejercicio regulatorio también de una organización internacional es el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, el Comité de Ministros en el 2018, en la cumbre de Helsinki, entre uno de los temas más importantes, la digitalización y sobre todo la inteligencia artificial. Y nombró, menos hizo el mandato de que se creara un comité ad hoc en 2018, en 2019 empezó, se creó, hasta la actualidad, que ha habido dos comités, pero diferentes nombres, con el propósito de elaborar un borrador, un texto, un tratado internacional en materia de inteligencia artificial, centrado, eso sí, humanos, en Estado de Derecho y en democracia. Entonces, eso es una cuestión interesante que lo abordaremos a diferente perspectiva o contenido u objeto regulatorio, muy, por supuesto, coincidente o convergente, pero que no es exactamente lo mismo entre el Consejo de Europa y la Unión Europea. Y eso es lo que quiero rápidamente, no quiero tampoco aburriros, pero sí es en lo que va a consistir este taller, en señalar semejanzas, diferencias y sobre todo una especie de yo lo he llamado como de convergencia, pero es que es verdad, en Europa tenemos la suerte de contar con dos instrumentos jurídicos que son complementarios y es así como tenemos que verlos. No son excluyentes, no son contradictorios, sino que hay que ver que son complementarios y luego explicaré un poquito más por qué.
Semejanzas entre el reglamento y la convención marco. Yo la llamo convención, siempre lo he estado llamando convenio, hasta que estuve hablando con gente del Ministerio de Economía y decía, pero esto es un convenio, ¿cómo? ¿Es un convenio entre partes? ¿Es un convenio entre empresas? Yo dije, vale, tú, que no eres jurista, vas a llamarlo convención. Y así, porque si lo llamas convenio, como que se liaban con las figuras administrativas. Entonces, convención. Yo siempre, por eso si digo ahora convenio, pues entended que estoy hablando del convenio marco de la convención. Principales cuestiones sobre parecidos entre las dos normas. El objetivo. Las dos normas pretenden regular no la tecnología, que eso es muy importante, lo que se pretende regular son los efectos de esa tecnología, de la utilización de esa tecnología. Y eso es importante porque regular la tecnología, eso es otra disciplina muy diferente. Entonces lo que queremos es regular cuáles son las consecuencias de ciertos usos. La tecnología, regulación, eso va por otro camino. Y otra cuestión muy importante. Todo lo que vamos a hablar, y el objetivo es que toda la inteligencia artificial esté inspirada o centrada en el ser humano. Se llama el Human Center of Artificial Intelligence, ¿no? Es decir, la dignidad humana es absolutamente esencial en cualquier ejercicio regulatorio. Por eso decía que los ejercicios regulatorios de China, pues no, para nosotros no tienen mucho valor porque está por otro lado, ¿no? No lo he leído, o sea, a lo mejor luego es un parangón de, ¿no? O sea, nos sorprende, ¿no?, que sean los más liberales, pero bueno, y esto es importante porque no siempre todas las perspectivas que se han puesto encima de la mesa eran unas perspectivas en las que la dignidad humana, por ejemplo, o la importancia de un valor como la autonomía personal se le daba la importancia suficiente. De hecho, por ejemplo, en el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que no digo que sea vulneradora de derechos fundamentales, pero el valor de autonomía personal no viene nunca mencionado. Nunca. La dignidad humana creo que tampoco. Ni una sola vez. En cambio, el convenio de derechos humanos, el convenio, perdón, del Consejo Europeo sí que es una cuestión que se menciona con cierta asiduidad, dando la sensación o revelando de que estamos en dos instrumentos jurídicos, por lo menos con una sensibilidad muy diferente, aunque al final acabemos regulando la misma cosa. Otra cuestión de la que hablaré un poquito más, pero ya lo voy adelantando, es que el reglamento de la Unión Europea, cuando habla de cuál es el objetivo, lo primero que habla es mejorar el funcionamiento del mercado interior. Y eso ya nos sitúa la perspectiva desde la cual se va a regular esta tecnología, o los efectos de esta tecnología. Luego ya hablamos de que hay que promover la adopción de una inteligencia artificial centrada en el ser humano, fiable, derechos fundamentales, democracia, Estado de Derecho. Pero, primero empieza diciendo, bueno, nosotros legislamos desde nuestra competencia. En cambio, el Consejo de Europa pues directamente habla de derechos humanos, de democracia y de Estado de Derecho. Y abiertamente le da una grandísima importancia, por ejemplo, en el artículo 7, a estos principios, como os decía, de dignidad de la persona y la autonomía individual. Pero básicamente el objetivo es muy semejante, muy parecido, y el punto de vista, aunque no esté explícitamente señalado, la dignidad humana y la autonomía individual, obviamente, el reglamento de la Unión Europea tiene muy presente la importancia de los derechos fundamentales. La democracia y el Estado de Derecho es otra cosa. A pesar de que esto ya es una intrahistoria, yo creo que ya lo puedo ir contando, pero la Unión Europea es parte del Comité de Inteligencia Artificial, sobre todo desde el que el Comité de Inteligencia Artificial presenta el primer borrador ya definitivo. Y ahí ya la Unión Europea dice, ahí yo quiero estar también, por cuestiones competenciales, pero por cuestiones también de que haya una compatibilidad y una coordinación de contenidos entre los dispositivos normativos. Lo de la competencia y el poder lo dejo, porque como se está grabando mejor. Porque no en Bruselas alguna vez, pues lo digo. Pero la cuestión de aquí es que el reglamento, el primer borrador que presenta la Comisión, habla de derechos fundamentales, pero en ningún momento llega a hablar de Estado de Derecho, muchísimo menos. Solo se citaba una sola vez, me acuerdo yo. Hicimos una búsqueda y cuántas veces se citaba democracia en el primer borrador que presentó la Comisión Europea, una vez se citaba en los considerandos, por supuesto, ni siquiera en el texto articulado. Y se ve cómo, de manera un poco impostada, a los derechos fundamentales se le va añadiendo la cuestión del Estado de Derecho y la democracia. Si veis aquí un ejemplo, en el artículo primero se habla de
Una inteligencia artificial centrada en el ser humano, fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de salud, seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta, incluidos la democracia y el Estado de Derecho. Se incluye dentro de los derechos fundamentales la democracia y el Estado de Derecho. Bueno, no sé si la democracia es un derecho fundamental. Y el Estado de Derecho igual. O sea, quiero decir que eso es una cuestión que sí que debatimos mucho. Hay derechos proxys, que es mucho más sencillo de legislar, derechos fundamentales con los cuales se puede garantizar ciertos principios democráticos, pero la democracia es algo más que esos derechos proxys, igual que el Estado de Derecho. La justicia efectiva es importante para el Estado de Derecho, pero hay otros valores muy importantes que se escapan a la Carta, ¿no? Por mucho que queramos estirar la Carta, que se está estirando, yo creo que es un poco... Y ahí se va viendo, ¿no? Las veces que se menciona la democracia y el Estado de Derecho, pues a veces es como... Este, por ejemplo, se ve que está un poquito forzado, ¿no? No digo que no se le dé importancia, pero que como que ha empezado a meter ciertas cosas un poco con calzador. Técnica jurídica, pues un poquito mejorada. Segunda semejanza, el enfoque de los dos textos. ¿Cuál es el enfoque que se adopta? Pues es un enfoque en función del riesgo y del impacto del sistema de inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario regular todos los usos y todos los impactos de la inteligencia artificial, porque eso sería una locura. Todos vosotros ahora mismo en la mano tenéis un teléfono con muchísimos sistemas de inteligencia artificial y vuestra vida es absolutamente, no sé, desenlatada. Algunos sí, algunas cosas que no sabéis. Sobre todo. Cada uno. Exactamente. ¿Quién no vamos a empezar? Pero no, hay muchas cosas que no tienen ningún sentido de regularlas, pero hay otras que sí. Entonces, ¿cuál es el criterio? Regular aquellas aplicaciones, aquellas consecuencias que suponen un riesgo o un parte reseñable a ciertos valores jurídicos. Entre ellos, el reglamento, por ejemplo, señala siempre los derechos fundamentales, ¿no? El reglamento, por ejemplo, define el riesgo como la combinación de la probabilidad de que se produzca un perjuicio y la gravedad de dicho perjuicio. Ese es el criterio para someter a regulación determinadas consecuencias, el impacto o el riesgo de esos hechos. Y así podemos verlo, vamos a ver el esquema del reglamento. El reglamento se esquematiza sobre todo basándose en este riesgo, ¿no? El capítulo 2 habla de cuáles son los usos prohibidos, cuáles son aquellos sistemas de inteligencia artificial que se van a prohibir por tener ciertos usos determinados, o el capítulo 3, los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo para los derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, se utilizan en la democracia, en los procesos electorales o en la administración de justicia, se califican como altos riesgos, los que más nos preocupan a nosotros. Aquí tenéis una categorización, por ejemplo, esto lo ha copiado de la Unión Europea, de la Comisión. Yo no me dedico a estas cosas como Rafa, por ejemplo, que los PowerPoint están maravillosos, pero esto es simplemente pues, para que veáis que este es el esquema, por así decirlo, sobre el que se basa el diseño del reglamento de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las definiciones generales? ¿Cuáles son la gravedad de los sistemas? Y luego cómo se palía, ¿no? Cómo se aborda esa gravedad. Se ponen más requisitos o menos requisitos en función del alto impacto que pueda tener en derechos fundamentales. En el Consejo también, en el convenio marco también se adopta esta metodología o esta perspectiva. Lo que ocurre es que no es tan evidente. En principio de momento, varios borradores hicimos también los esquemas, sistemas prohibidos, sistemas de alto impacto, de alto riesgo, de medio, de bajo. Incluso da igual. Entregamos ciertos borradores con propuestas, pero al final se adoptó más un texto en el que no se acudiera a este esquema, sino que se apostara por prohibir aquellos sistemas de inteligencia artificial que vulneran derechos fundamentales. Y luego adoptar una metodología muy del convenio, de proporcionalidad o de ponderación también, no de definir ex ante. Y eso es una metodología, yo creo que bastante adecuada cuando el objeto principal de esta Convención Marco son los derechos fundamentales. Y ahí vemos otra vez la diferencia entre los dos instrumentos normativos. Una tercera semejanza es la definición de inteligencia artificial. Me está contraprogramando. Es tan interesante lo que estás contando. ¡Uy, qué pelota! Gracias. Siempre sabe más que yo, además no sé por qué no da este seminario. La tercera semejanza, la definición de inteligencia artificial. Como os he dicho antes,
Claro, cuando hemos estado elaborando todos estos convenios, tanto la Unión Europea como en el Consejo de Europa, como tal, por supuesto, siempre los primeros días de reuniones citábamos a otras organizaciones internacionales para ver qué es lo que estaban haciendo, qué estaba haciendo la UNESCO, qué estaba haciendo la OCDE, qué estaba haciendo otras organizaciones internacionales, para no empezar a hacer ejercicios divergentes y que luego cuando entrara en vigor eso fuera una torre de Babel. Y una de las cuestiones más controvertidas era el definir cuál era el objeto de regulación. La inteligencia artificial, vosotros sabéis que eso es muy difícil de definir, pues es una tecnología absolutamente horizontal, es una tecnología que incluye muchas tecnologías, muchos tipos de tecnologías. Entonces, la cuestión más interesante aquí a tener en cuenta es que se le dio una especie de protagonismo a la OCDE en esta materia. Entonces, si queréis profundizar en lo que es el concepto de inteligencia artificial y efectos regulatorios, acudís a la OCDE, ya tiene varios informes que desarrollan estos conceptos que ya adopta tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea. La OCDE tiene ese, por así decirlo, protagonismo, ¿no? Y sobre todo es interesante tener en cuenta una cuestión cuando hablamos de definición de inteligencia artificial en estos textos. Y es que la definición que se adopta son definiciones instrumentales o finalistas, es decir, se define qué es la inteligencia artificial a efectos del convenio, no a efectos tecnológicos. Y eso es muy importante, porque la inteligencia artificial puede cambiar muchísimo. En ese ínterin necesitamos seguridad jurídica. Por supuesto, los dos textos establecen mecanismos para cambiar, por supuesto, las definiciones y los conceptos de inteligencia artificial a efectos de regulatorios. Pero hasta entonces, la seguridad jurídica es qué se considera en este convenio, en el reglamento, inteligencia artificial. Y muchas veces tú hablas con técnicos y te dicen, bueno, esto es tan general que aquí podía haber casi cualquier cosa. Tú dices, ya, pero es que nosotros tenemos, por seguridad jurídica, los juristas tenemos que regular eso. Y es una cuestión que así sale en nuestro proyecto de investigación, por ejemplo, es decir, vamos a intentar ponernos de acuerdo, vamos a tener una serie de elementos comunes para saber qué es inteligencia artificial. Y si os dais cuenta, lo voy a decir, más o menos es la misma definición, palabra por palabra, en el reglamento de la Unión Europea y en el convenio del Consejo de Europa. Un sistema basado en una máquina. Es decir, estamos hablando de máquinas, de ordenadores, computadoras, como queramos llamarlo, pero tiene que haber una base mecánica. Con dos notas fundamentales, que eso ya lo hemos explicado muchas veces en este seminario, que son la autonomía y la adaptabilidad o autoaprendizaje, que hace mucha alusión a un tipo, que es el machine learning, pero sobre todo esos efectos jurídicos lo que más nos preocupa, algo que tome decisiones que no esté sometida a un control humano, o un control humano como de presente está el control humano para poder ser sometido a juicio. Y la adaptabilidad es que cambia. Entonces, algo que cambia, pues también tiene que estar sometido a regulación. Entonces, son esas dos, por así decirlo, características que desde el punto de vista jurídico más problemas nos puede plantear. Es un sistema que infiere, tiene que inferir. Es decir, entran unos datos y salen otras. Toma unas decisiones, unas categorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, entra y sale algo. Y ahí pasa algo y en ese algo, pues, tenemos que saber qué es lo que pasa. Y esos son los elementos fundamentales de toda inteligencia artificial. ¿De acuerdo? ¿Son conceptos abstractos? Sí. ¿Son generales? Sí. ¿Son concretos, lo suficientemente concretos como para poder suponer que ya podemos regularlos? Sí. Yo creo que podemos, porque aquí tenemos, claro, esta cuestión de si concretizamos, excluimos, o puede que excluyamos el ámbito regulatorio de mucha tecnología, y si lo hacemos demasiado amplio, pues una vez una propuesta que hubo, se pone, esto es un extent, o sea, mejor lo veis, o sea, esto es un extent, más o menos, o sea, esto no puede ser, ¿no? Entonces aquí, pues nos quedamos ahí como diciendo, bueno, pues, y aquí es donde nos hemos quedado, y nos hemos quedado siguiendo sobre todo la OCDE, que ahí no eran solo juristas, había muchísimos informáticos, técnicos en inteligencia artificial y llevan trabajando, un grupo de trabajo muy potente y bastantes meses en esta materia. Semejanzas, el contenido, sobre todo. Tiene un esquema de contenido un poquito diferente, pero básicamente el contenido sustantivo es muy parecido. Javier se espanta porque son 113 artículos. Son 113 artículos el reglamento. Luego uno ve la estructura y es muy fácil de leer. O sea, son 4 cosas. Los sistemas, las definiciones, cuestiones generales. Las definiciones además están muy bien. Sistemas prohibidos de alto riesgo, no riesgo. Y requisitos de esos sistemas. Se acabó. Y luego la gobernanza, que eso es un poco coñazo, porque eso sí que es derecho administrativo y ahí se nos van 80 páginas.
Y sobre todo de las... Lo cual no quiere decir que el hecho. No, claro, por Dios. Vamos a respetar a los ramos del derecho público. Es mucho de... Sí, exactamente. Disculpe. Pero luego los considerandos, ahí se nos van 200 y pico páginas. Los considerandos. Definiendo y sobre todo explicando qué es lo que se quiere hacer. Y eso, yo creo que eso es un valor muy añadido. Tiene un valor añadido porque entiendes muchas cosas. Muchas cosas. En los considerandos, que son 170 o no me acuerdo cuántos. Los artículos de la 155. Exacto. Bueno, también hay mucho espacio. O sea, es que esto es como un papel de Biblia, ¿sabes? Entonces, pero bueno. Lo que es más rollo, por ejemplo, son los anexos. Hay 12 o 13 anexos y ahí sí que es una cuestión, excepto el anexo 2 y 3 que habla de los sistemas de alto riesgo, luego los procedimientos de conformidad, etcétera. Todo eso ya es una cuestión muy, muy plumbia. En cambio, el convenio marco son 36 artículos y ahí hay un poder de abstracción bastante importante. ¿Por qué? Pues por lo que voy a hablar ahora, por la naturaleza jurídica del instrumento en sí. Un reglamento, tú sabes lo que es directamente aplicable o es concreto o tenemos que desarrollarlo de alguna otra manera. Es decir, lo que hacemos es posponer la regulación y no se quería posponer la regulación. Que ya suficientemente atrasado ha nacido como para que encima tengamos que posponerlo. El convenio, en cambio, es un tratado internacional y la mayoría de los preceptos del convenio marco son principios generales que necesitan ser desarrollados en la legislación nacional. Necesitan ser concretizados. Aunque es un punto de partida muy interesante, pero parte ya de todo el acervo que existe en materia de derechos fundamentales, democracia y Estado de Derecho del Consejo de Europa y necesita de la participación de los operadores jurídicos nacionales. Pero si veis, más o menos el esquema es medio similar. Hay otra cuestión, y yo creo que es la última, que ya no me acuerdo muy bien, de semejanzas, que son las limitaciones al ámbito de aplicación. También se excluyen muchas cuestiones, muchas materias que no va a estar o que no son objeto de regulación ni del reglamento ni del convenio. Sobre todo hay una coincidencia que es la seguridad nacional. Y ahí estuvimos discutiendo años y años. Y la seguridad, claro, porque es un instrumento con tanta potencialidad que todo el mundo, todos los servicios de defensa, por supuesto, servicios secretos, ministerios de interiores decían esto no puede estar dentro de ninguna regulación internacional. En el ámbito del reglamento, bueno, y también la investigación porque también había mucha preocupación de que se regulara en exceso y se limitara la investigación y la innovación. Si Europa ya va un poquito retrasada como para ponerle encima por ciertas cortapisas. En el reglamento de la Unión Europea, en el artículo 2, que habla del ámbito de aplicación, sí que habla mucho de cuestiones exentas o fuera del ámbito de aplicación. Como os decía, la seguridad nacional, pero porque la Unión Europea no es clara que tenga la competencia de seguridad nacional. El 4.2 del Tratado de la Unión Europea habla de que no es una competencia, es una competencia exclusiva de los Estados, pero mira, se acaba de decir Maribel que nos podía decir algo, pero no es tan clara. Es una competencia tan horizontal que los mismos servicios jurídicos de la Comisión Europea se están mareando diciendo esto no es tan claro, esto no es tan claro. Y ahí estamos. Luego voy a decir por qué estamos ahí. Pero la seguridad nacional está puesta como que se excluye, pero no se excluye de una manera absoluta. En el reglamento sí, en el reglamento no ha habido tantos problemas en materia competencial, pero bueno, hay bastante que decir por detrás. Los sistemas con fines militares de defensa y seguridad nacional también excluidos, por supuesto. Y otras cuestiones, como por ejemplo autoridades públicas, policiales y judiciales de fuera de la Unión Europea, que van a actuar en la Unión Europea en el marco de una cooperación, ¿de acuerdo? Se pueden excluir si protegen derechos fundamentales de manera debida. Tampoco se afecta al reglamento de servicios digitales, todo lo que es el Digital Rights Service, etcétera, Reglamento General de Protección de Datos y otras normativas de la Unión Europea en materia de protección de datos no está afectada por este reglamento. Por supuesto, tienen un concurso, pero no están, y porque sabéis la importancia que tienen los datos personales, por supuesto, para los sistemas de inteligencia artificial. Tampoco los sistemas de investigación, desarrollo, otras normativas de la Unión Europea, actividades personales no profesionales, es decir, si vosotros estáis utilizando un sistema de inteligencia artificial, no se os va a aplicar el reglamento, a no ser que estéis violando sistemáticamente y masivamente los derechos fundamentales, que entonces claramente que sí. Y sistemas de licencias libres y de código abierto tampoco se aplica, a no ser que sean, por supuesto, sistemas de alto riesgo o masivos. Las limitaciones, en cambio, del convenio marco son mucho más generales, no son tan detalladas y, sobre todo, hacen alusión al tema de la
investigación de desarrollo, la defensa nacional, porque no es ámbito de competencia, está excluida por el Pacto de París del Consejo de Europa, o sea, no es una cuestión de este convenio, sino que no es objeto de la organización internacional de la que hablamos. Y luego, más en concreto, la cuestión de la seguridad nacional. Seguridad nacional se discutió mucho si dejarla, igual que en el reglamento, de manera absolutamente fuera, o la seguridad nacional tenía que tener cierta conexión con el respeto de los derechos fundamentales. Y ahí estuvimos discutiéndolo pues, bastante tiempo y al final pues, se adoptó una redacción en la que se deja implícito, por ejemplo, el Consejo de Europa tiene mucha legislación de que la seguridad nacional o no por garantizar la seguridad nacional se pueden vulnerar sistemáticamente y masivamente los derechos fundamentales. Si somos parte del Consejo de Europa, hay limitaciones, se digan en este convenio o no se digan en el convenio. Los sistemas o los servicios de inteligencia no estaban muy contentos, pero esto es decir, mira, es que esto está así. O sea, que no es algo que estemos introduciendo, sino que esto existe de esta manera. Los servicios jurídicos del Consejo de Europa querían haber introducido un estándar que es muy famoso como se excluyen aquellas medidas que sean necesarias en la sociedad democrática. Intentar explicar ese estándar a servicios secretos era un poco como, pero ¿cómo es esto? Se mareaban un poco, algunos lo admitían, otros no. Bueno, pues entonces dijimos, vamos a ser un poquito más claros. Hubo un intento en el último momento de la Comisión Europea de ampliar esto, casi eso a las 8 de la noche, el último día de plazo, fue una especie de crisis. Y dijimos, no jodamos, vamos a quedarnos en esto, que estamos absolutamente todos de acuerdo. Y entonces, si veis, es una cuestión que se excluye la seguridad nacional, a no ser, obviamente, o en el entendido de que se siguen respetando los compromisos en materia de inteligencia, de derechos fundamentales que ya estén asumidos por tratados internacionales existentes. Ya no sé ni cuánto llevo. Diferencias, y esto es importante, aunque no mucho. La principal diferencia entre las dos, la base jurídica con la que se toman estas normativas. El Reglamento de la Unión Europea, dos bases jurídicas o dos preceptos. Artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, protección de datos. 114, armonización de legislaciones en materia de mercado común. Claro, eso nos deja en un pistoletazo de salida muy concreto, por mucho que se quiera extender, que lo que se quiere regular son todos los sistemas de inteligencia artificial que se pongan en el mercado. Claro, todo que se ponga en el mercado. Pero yo entiendo, o la mayoría entendemos, que eso condiciona mucho el ejercicio regulatorio, a pesar de que la Comisión dice que no, porque al final el objeto es el que es. Ahí tuvimos discusiones jurídicas muy interesantes. Por ejemplo, la cuestión es, ¿con esta base se puede regular la democracia? Con el mercado común, con el mercado interior. Bueno, Maribel sabe mucho más de esto. Puede decir, pues son cláusulas horizontales que puede uno decir, ¿no? Pero uno parece como diciendo, ¿hasta dónde este proceso federal puede llegar, no puede llegar? Muy interesante, ¿no? Democracia, como os decía, pues la democracia está, la palabra democracia concretamente está mencionada 10 veces en el reglamento, en esas 400 páginas. 8 en los considerandos y 2 en articulado. En el artículo 1 y en el anexo 3, que habla de sistemas de impacto, del sistema de alto riesgo, que son aquellos sistemas que inciden en las elecciones electorales y sus comportamientos electorales. Eso es un sistema de alto riesgo. Y luego procesos electorales también se utilizan, o procesos democráticos, perdón, se utiliza otras 10 veces, pero no es una palabra que aparezca mucho. Uno puede decir, entonces la democracia no le preocupa a la Unión Europea. O es que verdaderamente está, no digo reconociendo implícitamente, pero que obviamente la democracia no es el objeto de regulación de este reglamento. Cosa diferente del convenio, que es un tratado internacional dentro de una organización internacional y que lo firman los estados en su plenitud de competencias. Todos los estados, excepto los estados miembros de la Unión Europea, que tienen competencias cuyo ejercicio se ha cedido a una organización supranacional que ha formado parte de la redacción del convenio y que quiere utilizar esas competencias para excluir a los estados miembros. Y esta discusión que hemos tenido, los 27, que es una discusión bizantina, los 27 estados con la Comisión Europea, que nos miraban los de Canadá como diciendo, ¿estáis locos? Y yo, sí, efectivamente, estamos un poco locos. Pero claro, una cuestión que cuando hablábamos de seguridad nacional, pues no era una cuestión tonta, porque podíamos hablar de algunos derechos fundamentales o procesos electorales, pero cuando volvías a Madrid y hablabas de la seguridad nacional, te decían, mira, dile a Bruselas que jiji,
volvías a Bruselas y te decían, jaja, y te decían, a ver, vamos a ponernos de acuerdo un poquito todos, ¿no? Pero bueno, si vemos el texto del convenio, la palabra democracia, procesos democráticos, no la cuento porque son pues 30, 40, 50 veces. En la mayoría de los preceptos se habla de derechos fundamentales, de Estado de Derecho y de democracia, por supuesto. La naturaleza jurídica es diferente también, por supuesto. Un reglamento, que es un reglamento, todos sabemos lo que es un reglamento, por supuesto, y esto es un tratado internacional. Y un tratado internacional, por supuesto, pues un tratado internacional que intenta tener obligaciones sobre todo de carácter general. No quiere ser muy explícito o muy detallado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países, de esos 46 países, no tienen legislación en materia de inteligencia artificial. Entonces muchos países han dicho, no legislemos aquí, queremos los grandes principios, en los que todos estamos de acuerdo, pero luego la legislación ya va a ser más nacional. Nosotros, ¿cuál es la legislación nuestra? El reglamento. Y ahí es donde ya voy adelantando esta relación de complementariedad en vez de conflicto. El ámbito de aplicación, y esta es una de las grandes cuestiones problemáticas de este panorama global entre el Consejo de Europa y la Unión Europea. El reglamento de la Unión Europea se aplica igual al sector público que al sector privado. ¿De acuerdo? Ahí en el artículo 2 hay una serie de definiciones a quién se aplica. A los proveedores que comercialicen, utilicen sistemas de inteligencia artificial donde quiera que estén presentes. Eso es muy interesante, porque ya nos quitamos el problema de la territorialidad. A ver, estas empresas de Estados Unidos. No, si están aquí, tienen que cumplir el reglamento. Exactamente. O proveedores usuarios de terceros países cuyos sistemas produzcan resultados que se utilicen en la Unión Europea. Ya ni siquiera se escapan. Si usted está utilizando productos, o sea, resultados que se han producido aquí y se utilizan aquí, aunque se haya producido en otro país, también se aplica el reglamento. Usuarios físicamente presentes o establecidos en la Unión Europea. Los establecidos es una cuestión muy interesante. Bueno, se acuerda de la sentencia del Tribunal de Justicia de Mario Costeja, ¿no? De Google, el derecho al olvido, que es el asidero por el cual el Tribunal de Justicia utilizó para poder aplicar el Reglamento General de Protección de Datos y someter a Google a la legislación europea. Proveedores, representantes, importadores y distribuidores, es decir, todos los que operen en la Unión Europea o utilicen algún outcome, salida, es que se traduce como salida, para mí me parece un resultado mejor. Salidas, todo lo que utilice eso que se haya producido en suelo europeo está regulado. Y ya está. El convenio marco, ahí tenemos una diferenciación muy grande. Y lo explicaré un poquito más tarde. Pero no se aplica lo mismo al sector público que al sector privado. ¿Por qué? Porque no son los mismos estados que se van a ver sometidos en el reglamento que en el convenio. El reglamento son los 27 de la Unión Europea. En el convenio tenemos países que no pertenecen al Consejo de Europa, como Estados Unidos, Canadá, Japón, desde luego, Israel, y que no estaban muy de acuerdo que los estándares regulatorios del sector público fueran los mismos que se iban a establecer en el sector privado, sino que tenía que haber ciertas diferencias. Y ahí es donde yo digo la crítica de que muchos europeos decían no puede haber ninguna diferenciación de regulación ni de estandarización en sector público y sector privado. Y te lo decía un país que no tenía una empresa en materia de inteligencia artificial. Te venía a Estados Unidos diciendo, hombre, pues nosotros sí tenemos algo que decir al respecto. No digo que luego, si queréis, os digo algo más de la historia, pero sí, eso lo digo luego después, porque es una de las grandes claves de la complementariedad entre los dos ejercicios. Por eso pongo aquí, remisión. Porque lo vamos después para seguir un poquito con la exposición, porque al final eso es al final la relación de complementariedad y no simplemente que hay una especie simplemente de solapamiento un poco sin ningún tipo de utilidad. Y la segunda diferencia, sobre todo de contenido, es el nivel de detalle que existe entre un reglamento y este convenio, este tratado internacional. Sobre todo lo vemos, como os dije, en las prohibiciones, que hace una enumeración de sistemas o de usos que se prohíben o que establece que hay que caracteriza como alto riesgo, ¿no? En el artículo 5 de la Constitución habla de sistemas de inteligencia artificial prohibidos, que son todos aquellos, básicamente los que eliminan la autonomía de la persona, los que manipulan, los que se aprovechan de debilidades, los que establecen un baremo social para tratar desfavorablemente a una persona y que se ha utilizado sus datos en un contexto diferente.
la identificación biométrica en tiempo real en lugares públicos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este precepto fue el que bloqueó durante 3 días el último trílogo del Reglamento de Inteligencia Artificial, porque no se ponían de acuerdo el Consejo y el Parlamento. El Parlamento quería limitar esta posibilidad de la identificación biométrica masiva en lugares públicos en tiempo real. Y los estados decían, ya, pero es que esto es una herramienta que me puede venir muy bien para determinadas cuestiones de seguridad nacional. Por eso vimos una sentencia Entonces, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en manifestaciones, ¿te acuerdas? Que pedía a los estados que pusieran garantías. Exactamente. Pues El eso Tribunal es, Europeo. exactamente. Pues algo sigue así este precepto, que al final yo creo que se lleva el agua, no el Parlamento, sino el Consejo, porque establece una serie de requisitos, luego podemos ver si queréis, y la cuestión aquí era si era obligatorio o no obligatorio la decisión de un juez o una autoridad administrativa independiente o no. Y al final se establece que no. En casos súper justificados, urgentes y que en el plazo de 24 horas sí que se tiene que pedir esa solicitud. Pero si es algo absolutamente urgente, gravísimo, etcétera, etcétera, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado pueden utilizar esta identificación biométrica masiva en tiempo real en espacios públicos para ciertos casos muy concretos y muy extremos. Pero el Parlamento Europeo no lo quería permitir. Por supuesto, la posibilidad que tiene de ser un instrumento de muchísimo abuso, porque estamos viendo que son instrumentos que en una manifestación te puede identificar en un segundo a todas las personas que van a estar ahí. A todas, sin ningún tipo de problemas. Millones de personas en un segundo. Entonces, como dices, joder. Entonces, el Parlamento Europeo dijo, ojo con estas herramientas, ¿no? Que en manos de quién puede utilizarse de una determinada manera. Bueno, artículo 5... Si tienes una alarma terrorista de terrorismo masivo, claro, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado te dicen, a ver, no seamos tontos. Y, vas a meter el otro lado. exactamente. Sí. Eso tiene que haber una ley que limita el traslado, o sea, el uso, los fines, ¿no? Que la afectación. El artículo 5 son 2 páginas. Y los considerandos, no, pero el artículo 5, solo sobre eso, los considerandos sobre esto son 2 páginas. Porque está bien explicado, está justificado. Sistemas de alto riesgo, artículo 6, productos y componentes de seguridad, se remite al anexo 2 para desarrollarlo y luego una serie de sistemas que se desarrollan más en el anexo 3, ¿de acuerdo? Nos establece en el articulado. Pues imaginaos, siempre que tenga, fijaos, esto es muy interesante que dice, siempre que tenga la salida, el outcome, riesgo relevante para la salud, seguridad o derechos fundamentales. Siempre se utiliza eso. Salud, seguridad y derechos fundamentales. No democracia, no Estado de Derecho, pero claro, ellos entienden, no, pero acuérdate, en el primer artículo dije que el Estado de Derecho y la democracia estaban dentro de los derechos fundamentales. Es una interpretación teológica. Tú dices, joder, los juristas estos, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Perdón, Úrsula, perdona. Bueno, ¿cuáles son estos sistemas? Una enumeración así muy rápida. Sistemas de identificación biométrica, por supuesto, que no es lo mismo la identificación que la verificación, pero bueno, esas son cuestiones ya. Gestión de infraestructuras críticas. Obviamente que si un sistema de inteligencia artificial va a controlar una central nuclear, pues que posiblemente sea de alto riesgo, ¿no? O una presa o cosas por el estilo, ¿no? Educación y formación profesional, selección de personal y gestión de riesgos laborales, gestión de acceso a personas a servicios esenciales, actividades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, migración, asilo y control de fronteras. Y por último, que es lo más interesante, pero estos son 2 parrafitos, administración de justicia y procesos democráticos. En un parrafito. Eso ha tenido muy poquitas modificaciones después de 2 años. Al mismo nivel que selección de personal. Un párrafo, sí. Un párrafo y otro párrafo. Uno para la administración de justicia y otro para procesos electorales, que si afecta a los procesos electorales u otro a la conformación democrática o algo así. Yo no me acuerdo muy bien. Lo cual es un poquito deficiente, por así decirlo, ¿no? Para decir que este tiene el mismo ámbito o absolutamente el mismo ámbito, ¿no? Bueno, ahí eso, doctores tienen la iglesia, yo no me voy a pronunciar sobre eso, porque es un tema difícil. Convención Marco, como os digo, no se especifica este sistema, sino simplemente en función de se hace o se entiende que en función de la vulneración de los derechos y principios de Estado de Derecho y democracia, pues uno va viendo con las herramientas que ya tenemos en el acervo del Consejo de Europa. Y otra de las grandes diferencias, pero tampoco voy a entrar a mí, es
porque ya me estoy quedando sin tiempo y quiero entrar sobre todo en el último punto que creo que es el más importante. Te has pasado. ¿Me he pasado ya? Joder, perdón. Estamos muy entretenidos. ¿Seguro? Es que es En el momento Disculpe. nadie se ha tirado de los pelos, nadie ha salido huyendo, así que tú sí. Bueno, el reglamento de la Unión Europea lo que hace también es un sistema de gobernanza, es decir, tenemos que regular todos estos sistemas de inteligencia artificial, hay sistemas de alto riesgo que le vamos a imponer una serie de garantías, de requisitos, etcétera, etcétera. Tenemos que crear una infraestructura, ellos lo llaman de gobernanza, es el título sexto, una serie de instituciones para poder tener en cuenta, vigilar todo lo que está pasando con estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, se ordena la creación de un Comité Europeo de Inteligencia Artificial, está aquí en Sevilla, en el que habrá un representante de cada Estado miembro. También se ordena la creación de autoridades nacionales competentes. Cada Estado miembro tiene que crear una designación notificadora, es decir, que va diciendo qué sistemas tenemos, y otro de supervisión de mercado, eso lo puedo explicar un poco más tarde, pero sobre todo cuestiones de una vez que entra en el mercado, antes, durante y después, tiene que ir diciendo cómo se va desarrollando, qué problemas tiene, etcétera, etcétera. Y luego otra serie de burocracias que tampoco vamos a entrar, pero bueno, se tiene que establecer una base de datos, una monitorización, pues comercialización, una gestión, un sistema de acompañar documentación técnica, registros, actividades, etcétera, etcétera. Es una serie de obligaciones administrativas, burocráticas, para, sobre todo, poder realizar un seguimiento y una transparencia de cuál es la actividad y el efecto o el impacto que pueda estar teniendo en el día a día ese sistema de inteligencia artificial, antes de meterlo en el mercado, durante y luego a lo mejor pues hay que retirarlo, ¿de acuerdo? O sea, que ahí crea un sistema de gobernanza, una burocracia brutal. Y eso sobre todo, pues, a partir del título sexto, pues yo creo que son a partir del artículo 40 y pico, o sea, gran parte y sobre todo la parte más plumbia del reglamento hace referencia a esto. El convenio, en cambio, no tiene este sistema de burocrático. Sí que establece u obliga la creación, algo que se llama la Conferencia de las Partes. Esto fue una conferencia, es un Committee of Parties, es decir, todos los estados pues crea un órgano de seguimiento. No es ni siquiera de monitorización, sino de seguimiento del convenio para ver pues, intercambio de buenas experiencias, buenas prácticas, a ver cómo estamos siguiendo la aplicación de este convenio. También obliga a crear ciertas autoridades nacionales para hacer ese seguimiento y sugiere la cooperación internacional entre todos. Y hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que es muy de este convenio, que en esta cooperación internacional aconseja, sugiere que los estados traten de invitar a otros estados a unirse al convenio. Lo que se quiere es crear una especie de estándar universal de las sociedades occidentales preocupadas por los derechos fundamentales en esta tecnología. No solamente los 46 y los otros 10 que han formado parte del comité, sino que se vaya proclamando, por así decirlo, las bondades de este convenio, que son, repito, principios muy generales, pero por lo menos... Ahora lo explico. Pero sí. Pongo la misma línea que ya hace el Consejo en otras historias. Sí, por ejemplo, o Budapest está hasta Singapur, o sea, si Budapest está Estados Unidos, está mucho, o sea, eso es una cosa, es una importante diferencia. Universal del Consejo Global. A diferencia del reglamento de la Unión Europea, que es algo, pues un club cerrado, que es un país, más o menos, ¿no? Como todos sabemos. En entrada en vigor, el reglamento de la Unión Europea, ¿cuándo va a entrar? Pues el Consejo de la Unión Europea lo aprobó el 21 de mayo y tiene que publicarse en el diario oficial. Una vez que se publique, que todavía no está publicado, una vez que se publique, no entra, o sea, está en vigor, pero no es vinculante a las partes, sino que va por partes, se trocea. En los primeros 6 meses, a los 6 meses se aplican las prohibiciones, a los 12 meses se empiezan a aplicar las obligaciones de que haya autoridades nacionales y el Comité Europeo de Inteligencia Artificial, y al final, ahí en el 24 meses hay otra cosa que no me acuerdo, perdonadme, pero sobre todo tener en cuenta que hasta los 3 años de la publicación no entra totalmente en vigor, o sea que todavía tenemos una vacatio legis bastante grande, ¿no? Es casi una directiva. Sí, en 3 años lo que puede pasar, ¿verdad? Por eso decía que muchas veces esto es como... Pero bueno, por lo menos en los 6 meses también daos cuenta que hay muchos sistemas de inteligencia artificial funcionando y las empresas exigen una burocracia muy grande. O sea, imaginaos OpenAI ahora mismo con ChatGPT lo que tiene que empezar a implementar si queremos seguir disfrutando de ese sistema. El convenio marco ya ha sido adoptado por el Comité de Ministros, que tiene su propio procedimiento, el 17 de mayo.
fijaos los paralelismos de las fechas. También el Parlamento aprobó la versión casi definitiva en marzo, justo cuando estábamos en Estrasburgo, estábamos viendo el Parlamento y justo estábamos aprobando el mismo día. Lo aprobaron antes el Parlamento y el día siguiente nosotros, en el comité. Se va a abrir la firma y la ratificación el 7 de septiembre de 2024, o sea, en unos meses, en una cumbre de ministros de justicia en Vilnius. Y ahí ya los estados podrán empezar la firma, la ratificación, más que la firma, ¿no? ¿Cuándo entra en vigor? Cuando 5 estados o la Unión Europea, porque no siempre utilizábamos estados, sino partes, porque la Unión Europea está dividida, de los cuales 3 tienen que ser miembros del Consejo de Europa. Tiene que ser 5 y de esos 5, 3 del Consejo de Europa. Y entonces ahí ya entra en vigor, a los 3 meses, ¿no? El día siguiente de los 3 meses. Entonces todavía puede que entre en vigor mucho antes el convenio que el reglamento. Cuestión más interesante con la que cierro. El carácter de complementariedad entre los dos instrumentos jurídicos. Y esto yo creo que es lo más interesante. ¿Por qué? Sobre todo por una cuestión muy importante. Y además que la utilizamos varios estados para poder aprobar el convenio. De hecho, esta relación de complementariedad fue la que posibilitó que se culminara el convenio tal como es. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estados europeos no querían un convenio diluido, con principios generales demasiado generales. Quería un convenio ambicioso en materia de protección de derechos fundamentales, como querríamos cualquier ciudadano. ¿Qué sucede? Que desde el primer momento había varios países, desde el primer momento, esto no es una cuestión táctica, sino que, por ejemplo, Estados Unidos dijo, mire, nosotros los tratados internacionales, ahí está la Casa Blanca, nosotros no aprobamos. O puede ser España o quien sea, el Ejecutivo no aprueba los tratados internacionales, no los ratifica, los ratifica el Senado. Estamos en proceso electoral, intento saber tal. Y sobre todo, los estados no tienen legislación en materia de inteligencia artificial. Seguro que el Senado no ratifica este convenio antes de que haya una legislación en los estados. Si este convenio regula con cierta exhaustividad determinados temas, sobre todo el sector privado. California no te va a decir que sea Bruselas el que nos regule nuestro... No. Y ahí tuvimos un problema muy serio. Y la regulación del sector privado fue, más que la seguridad nacional, el tema por el cual casi no se aprueba este convenio. Y estuvimos discutiendo mucho. ¿Cómo salimos de este impasse? Salimos de este impasse con una visión comparada, una visión complementaria. El argumento era el siguiente. ¿De qué nos sirve tener un convenio con los mismos estándares que el reglamento de la Unión Europea y con los mismos estados que el reglamento de la Unión Europea? ¿De qué nos sirve duplicar? Si el valor añadido de este convenio es que, además de los 27 miembros de la Unión Europea y los otros 21 del Consejo de Europa, puede haber países de fuera del ámbito de la Unión Europea o de Europa. ¿Como cuáles? Pues estaban allí y de manera muy activa, además de Australia, que se incorporó a última hora, Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón, Santa Sede, Argentina, Costa Rica, Perú y Uruguay. Y con la posibilidad de que se adhieran muchos más. Si no hubiera salido este convenio, ¿cuál hubiera sido el mensaje que se hubiera dado a otras potencias, por ejemplo China, en materia de regulación de inteligencia artificial? Que los grandes países no nos ponemos de acuerdo, que no somos capaces de concretar unos estándares comunes en materia de protección de derechos fundamentales en una tecnología como la inteligencia artificial. Entonces, se adoptó esta posibilidad de decir, el convenio puede tener unos estándares más laxos, incluso permitir mucha flexibilidad a la hora de regular el sector privado, que eso es, por así decirlo, una pérdida, ¿no?, de ambición, pero por el otro lado sumamos a países tan importantes, o todos los países, que de verdad tienen esta tecnología. El problema, ¿cuál es el problema? ¿Cómo regular el sector privado? ¿Cómo regular el sector privado? Fijaos que los países europeos, yo, por lo menos, cuando yo hablaba con el ministro, decía, es que nosotros no tenemos ningún problema, porque aquí viene una empresa americana y tiene que cumplir el reglamento. O sea, el problema lo podía tener Turquía, lo podía tener Ucrania, lo podía tener otros países, pero nosotros estábamos cubiertos. Entonces, era una estupidez que la postura de un país como España fuera, no. Estados Unidos tiene que tener los mismos, tiene que asumir los mismos estándares que establece el reglamento. Pues no, porque es que ya lo vamos a tener, ¿no? Y entonces yo creo que es una postura bastante más audaz de los grandes países del Consejo Europeo en lo que estuvo
de lo que estuvo España. ¿Cómo se regula el sector privado? Pues de una manera, bueno, la siguiente, y vosotros ya lo juzgáis. Cuando un país firma y ratifica el convenio, tiene que emitir una declaración. Y una declaración en la que explicite cómo va a regular en el ámbito interno su sector privado, asumiendo las obligaciones que establece el convenio, por supuesto. Y esa declaración la puede cambiar en cualquier momento. Lo cual uno dice, joder, pues qué ventaja. Sí. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de los instrumentos por los cuales se va a regular ese sector privado? Porque serán todas las discusiones. Bueno, pues que sea jurídicamente vinculantes. No se establece. El artículo 1 establece que tienen que ser medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza. Y eso ya en función del país y de la voluntad del país. Para incluir autorregulación. Por ejemplo, para incluir autorregulación, por supuesto. Autorregulación. Luego ponemos, si queréis, el precepto del artículo 3, que es ahí el 3.2 concretamente. Lo que se dice es, la obligación es la de abordar, sobre todo, los riesgos y el impacto en materia de derechos fundamentales. Esa es la obligación fundamental. Eso es una obligación sobre todo. Pero, ¿cómo? Se deja a los estados, ¿de acuerdo? Entonces, la sociedad civil puso el grito en el cielo. Todos los días teníamos filtraciones diciendo que el Consejo de Europa, que qué vergüenza, que estaba tal, etc. Pero yo creo que no se entiende, si se juzga solo el convenio de manera única, claro que es una claudicación. Pero nosotros, los países de la Unión Europea, creo que no se entiende este convenio si no se hace conforme o conjuntamente con el reglamento. Y los que somos países de la Unión Europea, por supuesto que tenemos un panorama bastante completo en cuanto... ¿Y el reglamento de la Unión diferencia poderes privados y poderes públicos? No, todos son iguales. No. Claro, pero es que puede regular poderes privados en la Unión cuando no tenemos poderes privados que realmente produzcan inteligencia artificial. Pero por eso o por una reflexión más general. Por las dos cosas, porque en los últimos meses hubo cierto cambio, por ejemplo, de Francia y Alemania. Francia tiene una empresa, tampoco para tanto, pero bueno, es Mistral, por ejemplo, que ha empezado a ser, como dicen que es la OPA europea, y de Francia ahí empezó a cambiar. Es decir, y Alemania también empezó a tener cierto sector privado pujante, y dijo, pues, no me interesa a mí que haya esto, ¿no? O sea, ahí había cierta realpolitik que no se decía a las claras, que lo que voy a decir, lo siento, pero es así. Entonces, ¿es satisfactorio totalmente? Pues yo creo que no. Para los que no sean miembros de la Unión Europea. Para los que somos miembros de la Unión Europea, por supuesto que sí. Bueno, pues eso. Ya está. Y esto es simplemente, bueno, esto se permite por la base jurídica esta de la Unión Europea. El reglamento tiene una base jurídica, el convenio es un tratado internacional, son dos instrumentos diferentes, tienen que ser complementarios, no pueden entenderse como algo absolutamente únicos. Y de esa manera yo creo que sí que tenemos la suerte los europeos de contar con una regulación, por supuesto, la más protectora de todo el mundo y quizá la más avanzada. Así que nada más. Si tenéis alguna pregunta, pues... Esto es nuevo, esto del carácter complementario es el primero. Dejo de compartir. Para que puedan preguntar desde fuera. Bueno, antes de abrir el debate, ahora quiero que os unáis a mí en una petición, espero que unánime, y es que yo hace un año leí una monografía de este señor de 200 y pico páginas que no consigo que envíe a publicación. Y espero que entre todos podamos convencerle para que la envíe una maldita vez. Y si me ayudáis, pues mejor, ¿no? Y con eso... Pues, ¿Te has aguantado? No aguantar ya esto. Abrimos el turno de preguntas para... Está, yo creo que muy sugerente exposición. Bueno, a ver, hacemos un primer turno de 3 preguntas y las... a ver, deja de hacer 2 cosas al mismo tiempo, que soy hombre. eres varón. Hacemos un primer turno de preguntas aquí y luego vemos lo que se ha preguntado fuera. ¿Quieres dejar de mirar la tele? María, Maribel y Antonio, en el orden que queráis. Gracias, porque la verdad que ha sido muy,
que me han aportado mucho, ¿eh? Lo digo no como un cumplido de los que a veces se dice nada más empezar, sino porque es verdad. Y bueno, dicho esto, pues yo quería hacer una sugerencia. Y es la siguiente. Por supuesto, una vez que hayas publicado esa monografía de 200 páginas, ya son 300. Bueno. Son 300 o lo que sea. Bueno, la verdad es que yo cuando en marzo salió ya el reglamento, el primer de eso que se podía consultar el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, ya le dije a Javier, lo llamé por teléfono, lo que pasa es que no encontré acogida en mi propuesta, por eso lo digo ahora. Te van a reñir, Javier. Si encuentra mi propuesta acogida. Y además, la exposición comparativa y al limón de los dos textos me reafirma en que esto sería bueno hacerlo. Y es hacer un comentario exegético del reglamento de inteligencia artificial. Pero Simón haciéndolo. Ya hay una iniciativa de eso. Ya hay una iniciativa de eso. Pues eso es lo que yo decía, Javier, tenemos que ser los primeros. Que no fuera bueno, yo dije que conmigo no puede. Creo. Si queréis hacerlo, pues se puede hacer. O sea, Pero prepararos. yo pienso que sería un instrumento muy bueno para la interpretación de este texto jurídico. Sí. O sea, me decía ahora José Carlos Cano, que está sentado a la izquierda, María, qué lío de sistema de fuentes. Según ibas explicando los anexos, según ibas diciendo, bueno, y cuando un Estado se adhiera, tendrá además que hacer un documento adicional en el que diga cómo va a regular dentro de su propio Estado los aspectos relativos a la inteligencia artificial en el sector privado. Y dices, bueno, me reafirma esto necesita un comentario exegético que te dé, por una parte, la visión de conjunto de las fuentes y por otra parte, pues ya les empezaba a decir, decisiones que hay sobre cuestiones relativas a la inteligencia artificial que incidirían en esto. Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo o dio orientaciones a los estados para que en manifestaciones la identificación. Digo yo, ¿cómo no hacemos esto? Digo yo, no sé, no me extiendo más. Ahí lo dejo. Mario, tenemos que hacer esto. Mario, y si en vez de hacerlo por artículos se hiciera por temas. Eso sí, eso sería más. Sí, porque aquí nos han salido 4 temas. Es decir, hay un tema teórico muy bonito que si se pueden aplicar los derechos fundamentales a los poderes públicos A los privados, poderes privados, claro. Igual, respuesta, no. No. Esa es la respuesta de parte general. Si ahora lo sabemos todos, hay una ley Birko, y hay unas limitaciones, pues eso es un gran tema. O sea, sí, eso es un gran tema. Segundo, el tema de la complementariedad, que esto es bastante nuevo. O sea, el que jugar la Champions League no es eso, es una protección reforzada. Mínimo internacional y una protección reforzada. Lo has explicado muy bien, esta complementariedad es muy interesante. Las exclusiones, las prohibiciones, o sea, poner un poco de orden, poner derecho, poner categorías. Sí. Pues esto es una legislación, como todo el derecho comunitario, no es derecho. O sea, poner categorías, hacer unos cuantos eso, por temas igual se puede hacer. Es que coger 5 sistemas si los tenéis en la cabeza, ya nos hablamos de tú los tendrás. Sí. Me parece el documento del Bundestag sobre inteligencia artificial tiene los 4 grandes temas, en mi opinión. El último es el de seguridad y fuerzas armadas y todo esto, y el otro es el sector privado. O sea, eso es una posible sistemática. No digo que tenga que ser esa. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Tendríamos que hacerlo. Pues hacer un borrador, o si sabes. A ver. Las capacidades son limitadas. Si hay una idea, y perdón por, como siempre hacemos los debates un poco hacia lo bestia, no a lo bestia, sino abiertos, antes de la llamada. Ahí, lo que ha dicho María, lo que ha dicho Javier, y el comentario por lo bajo de José Carlos, hay algo que tenemos que hacer y es que tenemos que adaptar nuestra estructura de análisis al diferente sistema de fuentes que estamos manejando. Pues claro, el reglamento no es una ley. El reglamento tiene contenidos que son de naturaleza purísimamente reglamentaria, normas que son de naturaleza mutatis mutandis siempre, legislativa, y
normas de naturaleza constitucional. Claro, lo que no podemos hacer es un análisis donde mezclemos simultáneamente tres niveles de concreción que son muy diferentes. Porque, claro, las herramientas que podemos manejar son muy distintas. Entonces, utilizar los temas, identificar los temas constitucionales. Es la universalización del Consejo de Europa es interesantísimo. Yo eso alguna vez lo he llamado... Europa, aunque no tenga... Un tema. Claro, Europa, aunque no tenga... Eso lo he llamado alguna ese vez... tema es muy bonito, porque le da un protagonismo a Europa en la globalización. Ese tema lo he llamado... Por la razón Y he hablado mucho con la gente del Consejo de Europa, el efecto mancha de aceite. Claro. El Consejo de Europa lanza un estándar Claro. que se dirige a los Estados miembros y de pronto con una fórmula muy informal se va extendiendo. Eso se acaba Se va- imponiendo en se va la imponiendo. regulación de los estados de Estados Unidos, que tendrán alguna Sí, cosa. sí, no lo dudes. Bien, seguimos con la pregunta porque si como con cada pregunta nos tiramos todo lo que nos hemos tirado ahora, Aquí sale un resultado que si le deis vueltas, si vais a pedir otro más de él, se puede. Esto es un tema. Es un pedazo de tema. el suicidio se va a convertir en una opción. El suicidio se va a convertir en una opción como se salgan más temas. Comentaba, por cerrar el asunto, comentaba Mario que en las iniciativas estaba, por ejemplo, la de Peras en castellano, Sí, que es uno de los, para mi gusto, top en este momento en estos temas. Maribel. Vale, yo me voy a poner deberes. Así yo traigo un poco, claro, alguna final de lo que sabe. Yo me pregunto hasta qué punto, sobre todo por parte de la Unión Europea, no ha habido un efecto contagio hacia la inteligencia artificial, por la parte bastante lógico, de la protección de datos personales. O sea, cuando antes hablabas del ámbito de aplicación, te has citado el caso de Google Spain, es el caso también de Facebook, de Irlanda, es clarísimo, ¿no? Incluso cuando hablas de este tema de diferencia sector público, sector privado, es cierto que en la Unión Europea, en el Reglamento General de Protección de Datos, diferenció sector público a sector privado, dejando margen al sector público, algo que se explotó excesivamente por los estados, sobre todo por algunos estados, y a los que el Tribunal de Justicia, desde la Carta, el 7 y el 8, no le deja de poner coto, ¿no? Entonces, me pregunto hasta qué punto no hay un contagio y hay un marco jurídico mucho más amplio y exhaustivo y una experiencia previa por parte de los estados de la Unión Europea, que más allá de que yo tenga o no tenga empresas en el sector, yo ya tengo la experiencia de unas instituciones que cada vez que yo he buscado la vía para escaparme, ellas han encontrado la vía para que los derechos me alcanzaran. En el Reglamento General de Protección de Datos, en las llamadas causas de apertura, el Tribunal de Justicia ha ido cerrando, diciendo, ojo, no. Y este contagio, cuando leí por encima, lo que pude entender del Reglamento de Inteligencia Artificial, nace muy deudor de todo lo que ha hecho la Unión Europea en protección de datos personales. No solo el contenido, sino la filosofía detrás de la protección de datos personales. Y servicios digitales. Es lo mismo. Y la regulación de servicios digitales. ¿Qué similitudes y diferencias hay? Bueno, de esto sabe más Mario que yo, pero la tendencia a la exhaustividad, la tendencia a que sea la coordinación del mercado interior, sí, pero la coordinación del mercado interior no significa que no admites diferencias entre los Estados miembros y por encima está una carta en la que el Tribunal de Justicia está llevando a cabo una interpretación, creo equivocarme, que protege datos personales es de los primeros casos que el Tribunal de Justicia dice mi estándar no tiene por qué ser el del convenio, mi estándar puede ser superior. Y lo ha dicho. O sea, a mí no me sorprende que se fuera por proteger datos personales como base jurídica, es muy fuerte. O sea, los dos grandes derechos con una base jurídica clara en los tratados es igualdad y datos personales. Es un artículo muy claro en los tratados. Entonces, hasta qué punto no hay un contagio en temas, incluso es diferencia del sector público y sector privado, que los Estados miembros también no son los que respeten los derechos, que bueno, ¿qué me van a dejar de hacer? Claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. A mí me parece que la filosofía sí es parecida. Otra cosa es la actitud de la Comisión de querer sobreponerse siempre, ¿no? En estos mecanismos. Pues eso. Exacto. Sí, siempre. Pero sí, yo estoy de acuerdo, claro, que la protección de datos es un
es una palanca que siempre utilizan para esto. Y la inteligencia artificial, obviamente, se basa en datos. O sea que sí, es convergente. Esto también me lo comentó en su día Pablo Lucas. La idea de que la lógica es la misma de protección de datos, servicios digitales y Una familia. es una familia regulatoria. Que se Entonces, excluye el reglamento de protección de datos, pero nada más a ver, porque al final todas las normas que tienen que ver con protección de datos acaban relacionadas. No digo que se excluyan, sino que tienen su... Tratamiento jurídico. Sí, pero yo creo que acabaremos viendo sentencias. Sí, claro. varias a la vez. Obviamente, claro. Sí. Antonio, Bueno, pero enhorabuena, me ha encantado. Gracias. Y quería preguntarle hasta qué punto es necesario o deseable que esa perspectiva de la organización del mercado interior esté en regulaciones sobre derechos fundamentales. Otro tema. Ese es otro tema que... El derecho mercantil muchas veces estamos en ciencias, el mercado está funcionando Rosina está en bien. ello. Y luego esa regulación tenemos incidencias en cómo funcionan los derechos fundamentales porque la estructura del mercado lo condiciona. Tenemos un experto, yo le iba a decir, Roberto Rosino, que hizo una tesis sobre la unidad del mercado, que casi lo vuelve loco. No, porque... Roberto está conectado, Cuenta una cosa que lo sacamos de un australiano que explicaba la cláusula de comercio en Estados Unidos, el tío se tiraba ahí 2 horas de clase. Si no entienden esto y quieren algo sencillo, váyanse a la facultad de matemáticas. O sea, porque la comercio en Estados Unidos entonces es un ejemplo de la evolución del potencial que tiene lo que tú estás diciendo, unos derechos que se proyectan sobre la unidad del mercado, que es el punto más fuerte de la justicia. Ese es otro tema de los transversales que hemos sacado para esa investigación y haría falta alguien que se sepa eso. No, la gente está trabajando en eso. Está Roberto, el otro día le mandamos a Roberto, precisamente porque lo habíamos comentado, Mario y yo, una entrada del blog de la International Association, en la que donde el título era algo así, ¿puede una regulación del mercado proteger los derechos fundamentales? Este era el título del post. ¿Puede una regulación del mercado proteger los derechos fundamentales? Bueno, ahí podéis mandar blogs en inglés, en francés y en español, que es un blog que lee mucha gente en muchos países. Yo por lo menos. La verdad que no soy nada. Sí. ¿Hasta qué punto van a tener o qué papel va a jugar la ESIA como autoridad de control? ¿Va a ser armonizadora? Yo estoy estudiando ahora también gestores automatizados en sociedades de capital y en mercados financieros. Y ahí la CNMV ya está autorizando. Porque como es autoridad de gestión... Explícanos eso un poco. Todas las entidades de cualquier tipo que gestionen activos financieros, sobre todo el mercado de valores, tienen que tener autorización de la CNMV para garantizar un mínimo de calidad y que no haya un riesgo sistémico de colapso del mercado. Y claro, ahora están surgiendo aplicaciones de inteligencia artificial que gestionan carteras de forma automática. Y la CNMV ya se está teniendo que enfrentar a eso, con los criterios que ya han parecido en ese momento porque no tenían una base Normativa. previa. Claro, que la ley del mercado de valores no dice nada sobre el tratamiento automatizado, simplemente regula de forma genérica. Ahora tendrá que tener en cuenta la ley de inteligencia artificial, lógicamente. Si tienes contesta. No, es que es uno de los grandes temas. Es que aquí se abren melones tan horizontales y tan importantes que claro, que tenemos que sacar una monografía, 45 volúmenes, es lo digesto. Pero, por ejemplo, lo de la Comisión Nacional de Mercado, dilo tú, que te va a gustar mucho la atribución que tiene ahora mismo la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia en materia de... En todas las materias habidas y por haber, para las cuales no está preparada, excepto quizás para la competencia. Claro, pero el resto Estamos de cosas... creando un monstruo en forma de agencia independiente que no es controlada por nadie. Pues si son economistas, muchos ni son mercantilistas. Claro, no hablemos mal de los economistas, que tengo un hermano que explica eso, pero... Mercantilistas está solo la presidenta, que necesitan dos economistas y la resolución. Es que luego la Audiencia Nacional se la pasaba a bomba. Julio Segura y su equipo, que eran macroeconomistas. Ahora se ha nombrado... saben de motivación de resolución. Claro, Y ahora controlamos desde fake news hasta uso de inteligencia artificial. Acordaros del trabajo fin de máster, Claro, el otro día. que era otra competencia.
Sí, sí, eso. Efectivamente. Y estamos creando un monstruo. Sí. Ay, espero que no haya ninguno apuntado. Han pedido la palabra online Sefa y Raquel. No sé si hay alguien Sí, más. Miroslava, Alex. Elvira. Miroslava. No, Miroslava, Está en no. abrir fila. Sí, estaba también. Abrir fila. Toca. Aquí, Carmen. Abrir fila. Bueno, pues empezamos por Sefa, que para algo ha sido la presidenta de la asociación y mi jefa durante muchos años. Así que tengo que tener una diferencia, ¿no? Bueno, pero por lo menos te veo así. Buenas tardes a todos y enhorabuena, Mario, me ha gustado mucho tu intervención y por favor ponme en la lista para enviarme la monografía, ¿no? Que me gustará leerla. Mira, yo me he aproximado al tema solo desde una perspectiva que es la del reconocimiento facial y por tanto he analizado el reglamento en este caso. Y creo que tiene puntos positivos, desde luego, pero que su régimen jurídico acaba siendo bastante alambicado, bastante complejo. Y se está haciendo una lectura, creo, en la que se dice, bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad van a poder utilizar el reconocimiento facial cuando lo permita el artículo 5, bueno, pues porque las respuestas no siempre son binarias, de sí o no, en los supuestos de delitos, etcétera, de determinados delitos, pero sin embargo, luego, como tú decías, hay que leer los considerandos y el considerando te aclara que no hay una aplicación directa de esto por parte de los estados. Es decir, hay como una deslegalización. Y esto me ha sorprendido bastante. Se obliga a los estados, no se va a permitir una vez entre en funcionamiento el reglamento, su aplicación, sino que obliga a los estados a como a transponer, como si fuera una directiva, ¿no? Sí. A transponer y decir, vale, yo le permito este marco, pero tiene que usted regular a través de una ley en qué caso, cuándo quiere proceder al reconocimiento y cuándo no, siempre con este marco, que puede ser en menos supuestos de los que yo ofrezco, ¿no? Pero, claro, esto va a suponer que esto no se va a poder aplicar enseguida, porque la lectura que se está haciendo no es esa. No hay. Me ha sorprendido esa deslegalización, ¿no? Y después el régimen complejo a las empresas privadas, pues me parece que no aclara nada, tampoco, porque lo deriva a protección de datos, ¿no? ¿O estoy equivocada? Sobre lo primero, yo creo que eso fue más una transacción para que saliera adelante el reglamento. O sea, como decir, bueno, vamos a intentar que sean los estados también los que desarrollen de una manera un poquito más pormenorizada y conforme a las tradiciones constitucionales, que en teoría no se debería de permitir este tipo de abusos o de usos un poco a veces abusivas, y a ver si ahí por lo menos metemos un layer, ¿cómo se dice? Una capa más de garantía aparte de lo que es el reglamento. O sea, yo creo que yo cuando hablaba sobre este tema con los que estuvieron en el trílogo me dijeron, bueno, es que no sabemos ni cómo salió todos los considerandos, porque ahora está muy ordenadito, pero según salió era como sí, pero no, pero sí, pero sí, 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 no, 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 sí, 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 sí. Y al final pues se ha redactado así. Yo lo que creo es que eso es una cuestión para poder permitir que los estados que tienen sus propias leyes sobre seguridad nacional conforme a garantías constitucionales, etcétera, introduzcan garantías adicionales. Yo lo interpreto por ahí. Pero claro, es un tema que tampoco... ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cada estado puede hacer enmiendas? Debe. No, no, no. Esta materia no se aplica directamente al reglamento, sino que los estados tienen que regularlo específicamente. Entonces, claro, ahí ya tienes que meter... Claro, nosotros tenemos, por ejemplo, ley sobre seguridad nacional, con sus propias garantías, requisitos, etcétera. Si se va a hacer un uso de reconocimiento facial masivo por cuestiones de seguridad nacional, tienes que meter todas esas cuestiones. Lo puedes excepcionar, pero no lo puedes excepcionar. Mario, yo había entendido que seguridad nacional quedaba excluida. El reglamento, pero si le obligas al Estado, a regular esta tecnología o el uso de esta tecnología
con base o de acuerdo con tu legislación, por ejemplo, nuestra ley de seguridad nacional es bastante garantista. ¿Sigues? O sea, ahí volvemos a añadir una pues entonces si sabes más tú, yo ese tema lo tengo más conocido desde el punto de vista más práctico que teórico, ¿no? El problema es un problema, en el fondo es un problema competencial. Seguridad nacional está excluido porque la competencia es discutida, vamos a dejarlo. Exacto. Pero como por vía de regulación de mercado, sí se puede obligar a que el Estado regule aspectos que están dentro de su propia competencia de seguridad nacional. Exacto. Si me he entendido bien. Sí. Mira, Maribel, porque de competencias de Unión Europea sabe bastante más que yo. Esto es como yo lo entendería. Ya. Y efectivamente, como tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo. En el fondo, de nuevo, es una norma muy rara, porque un reglamento con 3 años de entrada en vigor completa, que además exige un desarrollo normativo en determinados aspectos, pero que luego es muy detallado, o sea, que es un directivento, ¿no? Es una mezcla de fuentes, ¿no? Ya de por sí las leyes estatales, porque nuestra ley que lo regula, la del 21, es malísima, porque es muy mala ley. Sí, muy mal. Imagínate. Y aquí la cuestión es mejor no regular. A mí siempre me lo decían eso, no voy a decir con quién. Me dicen, mejor no regular. En materia de seguridad nacional, por ejemplo, siempre lo decían. Cuanto más regules, peor. Lo cual tú dices, joder, ¿no? Creo que los israelíes estaban muy de acuerdo con esa parte. No hace falta irse a Extremo Oriente para eso. Pero es que la seguridad nacional tiene algo de emergencia. Fíjate que en el convenio europeo es un límite al ejercicio de los derechos del 8 al 12. Eso es como los estados de emergencia, alarma, excepción y sitio. Sí, sí. Bueno, seguimos con más preguntas, no sé en qué orden. Creo que Raquel, estás en la siguiente. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Mario. Ha sido una ponencia muy esclarecedora y precisa. Y bueno, yo tengo 2 preguntas, así que las voy a plantear seguidas y para ser concreta y no quitar más tiempo a mis compañeros. La primera está relacionada con el artículo 111 de los sistemas de IA que ya están introducidos en el mercado o puestos en servicio. En concreto, el reglamento establece que se aplicará a estos sistemas de IA de alto riesgo que se hayan introducido en el mercado únicamente si, a partir del plazo de los 24 meses, si se han visto sometidos a cambios significativos en su diseño. Entonces, me surge la duda sobre si lo que quiere decir esta disposición es que se va a excluir del ámbito de aplicación a aquellos sistemas de IA de alto riesgo que ya están, que ya existen en el mercado. Por ejemplo, pues si una empresa ya tiene implementado un sistema de IA de alto riesgo pues, relacionado con el proceso de contratación, si no se le aplicará lo dispuesto en el reglamento, si ya ha sido, si ya ha entrado, digamos, antes de este plazo de 24 meses desde la entrada en vigor. Eso por una parte. Y la segunda pregunta está relacionada con el régimen sancionador. El reglamento estipula que los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones, otras medidas de ejecución y que el encargado de imponer estas multas dependerá de lo dispuesto en cada Estado. Entonces, en el caso español, para entenderlo, ¿quién sea el encargado pues, de llevar a cabo la labor de instrucción de estos expedientes sancionadores o la supervisión de estos sistemas de IA? Debemos entender que sea la Agencia Española de Supervisión de IA, la ESIA, porque he estado mirando un poco el estatuto y sí que pues integra varios departamentos, ¿no? Que establece pues, que unos llevan a cabo esta labor de instrucción, también la supervisión de sistemas de IA. Y y si me puedes responder una pregunta así más específica, yo soy más del ámbito laboral, entonces yo lo que me pregunto es, si en una empresa está implementado un sistema de IA de alto riesgo, por ejemplo, que se considera prohibido o de alto riesgo, los representantes de los trabajadores lo identifican, ¿a quién deberían acudir? ¿Deberían acudir a los responsables designados en esta agencia o deberían ir a la inspección de trabajo? Eso no... ya está. Si puedes responderme, muchas gracias. Pues te voy a decepcionar, ¿eh? Esto se llama dar ánimo. Del experto. No, porque a ver, son cuestiones tan específicas que yo no he descendido esta cuestión tan concreta del 112, me lo estaba leyendo y te diré,
pues no me lo voy a inventar, por supuesto. No lo sé. O sea, Vale. no te sabría decir. Sobre la autoridad, que yo sé seguir un poco, no sé cómo ha quedado al final. El reglamento que establecía al principio, yo sabía que las funciones eran un poco generales. Entonces, queda un poco que ya se había abierto el procedimiento para nombrar al presidente y a los miembros de desarrollar esas competencias generales. Entonces, hasta que no se desarrollen a través de códigos más concretizados, yo creo que todavía eso, tampoco te sabría contestar en ese sentido, pero que serán a partir de autorregulaciones, por así decirlo, que desarrollen unas competencias que tienen muy generales. O sea, yo cuando leí el reglamento, que no es un reglamento, pero de esta autoridad, yo me quedé diciendo, ¿y qué van a hacer estos? Te lo juro, o sea, yo cuando lo leí yo dije, pues pueden hacer casi cualquier cosa. Entonces dijeron, no, esto ahora hace falta que cuando se nombre el comité empiecen a tomar decisiones con base, por supuesto, en el reglamento. Porque se quiso hacer algo muy general que no se quería dejar cerrado porque todavía el reglamento... Aquí quisimos ser más papistas que el Papa. Quisimos tener una autoridad sin tener un reglamento que era la cosa... De hecho, fijaos que... Bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero dejo muy claro. No lo voy a decir, pero en el procedimiento legislativo de esta institución se hacía mención a una norma que todavía no se había aprobado y se hacía mención como que estaba ya en vigor. Y no voy a decir ni cuál ni qué, ¿no? porque seguramente hayan sido algunos amigos el que lo hayan hecho. O sea, que nosotros hemos querido ir demasiado rápido simplemente por poner una bandera y decir somos los mejores en inteligencia artificial. Y no. Entonces, perdona que tampoco te conteste, pero sí, me estoy liando ya. No, porque estabas acabando diciendo algo que no es. Sí, es verdad. Perdona, Raquel, pero no contestar. No te preocupes. A mí todo lo que pueda proceder de un trílogo directamente me da miedo. Teníamos Elvira y Miroslava, no sé si habéis pedido la palabra porque habéis bajado la mano. Esto es como en el colegio, si habéis bajado la mano es que no queréis hablar, o si no, tomad la palabra, porque Roberto también estaba esperando. Elvira, no te oigo, Elvira, tienes que conectar el... Buenas tardes, a Roberto. Roberto, por favor. Roberto, ¿qué? Roberto, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero dar las gracias a Mario. ¿Me escucháis? Sí, sí. Pues dar las gracias a Mario por esta exposición y, bueno, casi me he visto un poco forzado a hablar por alusiones, ¿no? Porque efectivamente este enfoque que se está dando ahora de si el mercado puede ser una tabla de salvación de los derechos fundamentales en inteligencia artificial o en todo el entorno digital es interesante, pero yo creo que también es preocupante, ¿no? O tiene una vertiente negativa que no deberíamos olvidar, ¿no? No sé cómo lo veis, yo creo que la gran ventaja que tiene este enfoque es que nos permite intervenir en un entorno, inteligencia artificial o el entorno digital, que en realidad es privado. Hablamos aquí como si fuera un fuego público, pero son empresas que han configurado un determinado funcionamiento del entorno que no está en la naturaleza de las cosas y que cuando queremos regularlo nos salta el derecho de propiedad, la libertad de empresa, lo que queramos meter ahí, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Y aquí me parece que, aunque aquí estábamos hablando de inteligencia artificial, la ley de servicios digitales va a dar mucho juego, ¿no? Hablar de guardianes de acceso, crear una especie de espacio semipúblico con obligaciones reforzadas para proteger derechos, pues es cuestión de tiempo que un abogado listo o un juez listo empiece a plantear cómo conecta esto con la Carta de Derechos de la Unión, que esto salte al convenio, etcétera, etcétera. Y pues ahí eso va a ser positivo. A mí lo que me da miedo, habiendo estudiado unidades de mercado, es que más allá de esta ventaja, acabemos contaminando el lenguaje de los derechos. Es que las libertades económicas, unidad de mercado, tienen unas lógicas propias que no tienen nada que ver y lo pervierten, así de claro, ¿no? Acabamos hablando de derechos como si habláramos de mercancías. Y me preocupa también que estemos hablando de regulaciones indirectas de derechos, porque es la joya de la corona del constitucionalismo, ¿no?
Y aquí estamos dando cabida, como habéis dicho, a megacompetencias en las que unimos regulación de mercado, de derechos fundamentales, de democracia y de Estado de Derecho, y yo no sé exactamente qué tipo de sistema de gobierno, sistema de poder puede ser esto, ¿no? O sea, yo tengo dudas, no sé si Mario, por lanzarle el marrón, tiene alguna intuición sobre si realmente podríamos poner puertas al campo de esta regulación a través del mercado, quedarnos con la competencia, pero no con la interpretación económica de los derechos, ¿no? Porque eso me parece que lo va a distorsionar todo, ¿no? A mí la intuición es que no me gusta mucho, la verdad. Desde un punto de vista constitucional, creo que quedaría para algo que dice María de otro tema, ¿ves? Pero yo no soy un experto en derecho de la Unión Europea. Entonces, yo la experiencia que tengo desde el punto de vista práctico, quizá porque tenga el síndrome de Estocolmo del Consejo de Europa, pero yo creo que, no sé, que el entendimiento de los derechos fundamentales de la Unión Europea desde ese punto de vista competencial me parece más limitativo, por así decirlo, más limitado, no sé si limitativo, por decirlo así la palabra. No creo que sea tan pleno. Pero obviamente eso yo creo que es un tema que... eso es una intuición que digo, ¿eh? O sea, no lo he estudiado en absoluto ni he reflexionado en serio sobre eso. Pero es una intuición que tengo. Y yo creo que es uno de los grandes temas ahora mismo que el constitucionalismo multinivel tiene que dar respuesta y que todavía yo creo que no es una cuestión muy estudiada. Empieza a estudiarse y tú has tenido, Roberto, por ejemplo, la idea esa, Maribel seguro que también ha tenido esas cuestiones de gente que sois súper expertas en Unión Europea y en cuestiones constitucionales. Y yo creo que es un tema que sí que habría que profundizar. Tú, que también eres súper experto. Si me permites, yo diría que sobre todo eso lo que acaba provocando es una simetría. Una simetría entre los derechos que sí se conectan al mercado fácilmente y los que no. Exactamente. Y el conflicto de derechos acabas teniendo, y los derechos muchas veces son vasos comunicantes. Los derechos que se conectan al mercado, sobre los que la Unión Europea tiene una competencia, pueden acabar afectando a aquellos derechos que quedan fuera del mercado, y sobre todo si la Unión Europea no tiene competencia. Sí, o sea, Un comentario. El otro día estuve en unas jornadas de derecho a la competencia y estaba la presidenta de la CNMC, la autoridad. No me digas entonces lo que opino sobre una de las impresiones generales que había, en este caso era sobre el mercado de trabajo y el derecho a la competencia, pero que era una idea generalizada, era que hay cuestiones sistémicas que están fallando en protección de derechos fundamentales, también por influjo de la estructura del mercado a la que hemos llegado. Y una parte de la conclusión es no hemos aplicado el derecho a la competencia al tiempo, entonces ahora vamos a ir con una ametralladora a todo lo que pillemos y el derecho a la competencia lo expandimos a todos los sectores. Y eso, no sé cómo lo ven los constitucionalistas, pero a mí me parece un poco arriesgado cuando menos. Yo a ver si soy capaz de ordenar toda la ebullición de ideas que tengo en la cabeza. Me ha encantado tu intervención, Roberto. Comparto plenamente lo que planteas, pero lo comparto, no es una crítica, ¿vale? Es una reflexión en alto y sin tener muy claro lo que digo, así que si empiezo a decir tonterías, me das un golpe por debajo, ¿vale? Y lo paramos. Tenemos una confluencia de problemas en este tema que están muy interconectados. La regulación de inteligencia artificial tiene que ser supranacional o no sé. Pero las competencias que la instancia que tiene más poder para regular, que es la Unión Europea, no alcanzan la inteligencia artificial porque es totalmente horizontal. Entonces tiene que utilizar otra competencia horizontal como es mercado interior. Mal vamos. Mal punto de partida, porque al final estamos regulando los derechos a través de la regulación del mercado. Y esto no funciona. Y esto lo sabemos, ¿verdad, Maribel? Desde que sabemos cuáles son los problemas que hay con las competencias, con la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas, 149.1 primera derechos, 149.1 decimotercera y complementarias, ordenación de la economía. Sabemos que no son compartimentos estancos. Que es el problema del principio.
Claro, Eso entonces es tenemos decir que distinguir entre derechos y competencias, porque los derechos son normas atributivas de competencia. Claro. Eso es de teoría de los derechos y lo vamos viendo. Eso es de teoría O de sea, los... cuando se metió eso en la carta, yo dije, es muy bonito. Claro. No es verdad. No, Pero está ahí. no es verdad. Eso lo sabe cualquier experto en teoría de los derechos. Claro, eso lo sabemos todos. Sí. Y sabemos que la decimocuarta Sí, lo vamos enmienda... viendo según vamos cogiendo experiencia. Es que eso no puede ser. Y todos sabemos que la Lo que has decimocuarta... dicho es correcto. La decimocuarta... No tiene salida. Y van a meterse montones de derechos donde no tienen competencia. Claro, pero la óptica va a ser la regulación de los derechos desde la lógica del mercado interior. Esto es más Y esto- grave, y esto- es y esto- más y preocupante esto es un lo que problemón. lo que dice Roberto. Y esto porque es un además- problemón. Espera, yo que sé nada de muchas cosas, pero del mercado me leí la monografía de y hice un dictamen sobre y leí jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre unidad del mercado tiene un nivel de detalle que se pone en el si los cristales tiznados, no sé qué, de un coche. Es un tribunal contencioso administrativo, no es un tribunal de derecho. O sea que esto, ¿sabe? No sé si me explico lo que quiero decir, que es una jurisprudencia de un tribunal que entra con mucho detalle. No sé si con los derechos puede hacer eso. Más que derechos regulatorios, usted tiene asignación distinta de recursos, eso de los derechos fundamentales, bueno, Que son dos formas de razonar, una interpretación constitucional general o intentar preservar la unidad del mercado estando con un tribunal a la prueba de todo. Y además, si la lógica es la del mercado interior, por tanto la lógica de la regulación del mercado, el sujeto destinatario de las normas es el sujeto privado. Y todos sabemos que hay un montón de problemas a la hora de poder exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales por parte de los sujetos privados. El libro que me comentaste ese día, Javier, que me leí en Italia, Hipoteri Privati de Lombardi, pues desde Hipoteri Privati hasta toda la teoría de la eficacia directa de los derechos fundamentales en Alemania. Lo leí de joven y lo dije, es un libro Entonces, fundamental y el libro de los poderes privados. claro, el final de la historia, ¿cuál es? O sea, el final de la historia es que efectivamente democracia, Estado de Derecho no existen como conceptos en el reglamento, sino como reflejos de los derechos de contenido económico. Porque ese es el objetivo regulatorio. Entonces, claro, la competencia, ¿cómo era esto? Vale, bueno, ya es de muchos años, pero se me ha olvidado. Uno de los elementos claves en la atribución de una competencia horizontal es que el objetivo de la norma sea precisamente el ejercicio de la competencia. Lo he dicho bien, ¿verdad? Entonces, la competencia es mercado interior, el objetivo es mercado interior, no es regulación de los derechos. Entonces, claro, y al final, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, oiga, usted para comercializar un producto, usted tiene que hacerlo de determinada manera, ese producto, para que protejamos los derechos. No estamos regulando los derechos, estamos regulando otra cosa. Y claro, no estamos regulando otra cosa, pues tenemos un problema. Lo tenemos. Y tenemos que jugar con ello. Por eso la idea de complementariedad me parece que puede ser mucho más fecunda. Tú te has planteado la complementariedad, si no me equivoco, sobre la base de la idea de piezas distintas, según tradiciones distintas, según realidades normativas distintas. También. Pero quizás la idea de complementariedad tenga más sentido en el complemento, en la medida de lo posible, la normativa sobre derechos fundamentales en un convenio de tratados. ¿Por qué? Porque la regulación europea sobre la materia no es suficiente. Pero en el mercado no, porque no te vas a complementar una regulación tan detallada. Ya, claro, pero cuando luego el adjudicador, Dios santo, el órgano judicial que aplique la normativa de la Unión va a aplicar no solo el reglamento, sino que va a aplicar también la carta. Y ahí sí vamos a meter los derechos. Y en la interpretación de la carta vamos a meter el convenio marco, porque es un tratado firmado por la Unión. Y hay pasarelas entre los dos ordenamientos que nos pueden ser útiles. No sé si esto está resultando absolutamente caótico No. o tiene sentido. Yo creo que esto incluso tiene una virtualidad muy importante porque todavía el convenio no se ha adoptado y la Unión Europea pretende adoptarlo en exclusiva, sustituyendo a los estados. Y todo lo que estáis hablando es una cuestión que ha salido y la
comisión no querían hablar de este tema porque, claro, cuando hablas con constitucionalistas empiezan a decir, ay. Porque como los que están allí son de derecho europeo, pues enseguida pues lo llevas por ahí, ¿no? Competencia, pues claro, no sé qué. Y cuando te da un discurso un poco una óptica constitucional, se te quedan así como diciendo, no jodan la fiesta estos todavía. Entonces está todavía en discusión. Cuidado, es una batalla que hay que dar. No hay que dejar que sea la Unión la única que ratifique, porque entonces la aplicación del convenio va a ser solo en relación a la competencia de la Unión. Efectivamente. Que de nuevo no es regulación de inteligencia artificial, es regulación del mercado interior. Ahí estamos. Si los datos decimos continuamente que es el combustible de la inteligencia artificial, la cuestión es que se van a llevar casi todos los datos. Y entonces, ¿qué autonomía nos va a quedar? Y entonces la inteligencia artificial va a estar centrada en las personas, pero la persona no va a ser el centro. No entendí, perdón, es que estoy un poco cansado ya. No he entendido muy bien la pregunta. Si los datos es el combustible de la inteligencia artificial, se va a tener a disposición la mayoría de los datos. ¿A disposición? ¿Quién? ¿De los sistemas de inteligencia artificial? Y entonces, ¿qué nos va a quedar de privacidad? Y a partir de ahí, si la inteligencia artificial va a estar centrada en la persona, o la persona va a ser el centro, porque es la cuestión de la dignidad y por lo tanto tiene que haya autonomía, tanto individual como colectiva. Es la regulación la que tiene que estar inspirada por esa centralidad, no los sistemas de inteligencia artificial. Puede haber sistemas de inteligencia artificial, que los hay, que quieran matar a toda la humanidad. La cuestión es prohibirlos. Están excluidos porque son seguridad nacional. Eso se puede hacer. Exactamente. La cuestión es la regulación. Y luego los datos, date cuenta que hay datos personales y datos que no son personales. Incluso hay datos sintéticos, que son datos creados por sistemas de inteligencia artificial. Entonces, los datos personales tienen una regulación con el reglamento que es casi hasta una pseudociencia ya. O sea, la regulación de los datos ha crecido tantísimo. Ahora con la inteligencia artificial me parece bien, o casi bien, ¿no? Pero antes de todo el mundo de inteligencia artificial todo era datos, o sea, todo era datos. Parecía que no existían otros derechos fundamentales y todo se mimetizaba a través de los datos. No había protección de propia imagen, no había intimidad, todo era datos. Vamos a poner a otros derechos fundamentales. Entonces, no, yo ahí estoy más o menos tranquilo, porque la centralidad es de la regulación. Sí planteas una cosa muy interesante, por ejemplo, que es que se están acabando los datos. Y una aproximación a esto muy andar por casa de usuario básico, ¿no? De la informática. Es decir, los títulos, digamos, a partir del cual se juega con los datos, el consentimiento. Pero no es solo consentimiento, hay otras. El consentimiento, ya sabemos cómo juega de hecho. Y después está el interés legítimo, que ya sabemos la polémica que hay con ChatGPT y tal, y que va a acabar. Por lo cual, eso al final, desde el punto de vista fáctico, es que la mayoría de los datos que están por ahí dando vueltas, si tenemos una interpretación extraordinariamente laxa, nos van a tener a disposición. Sí, creo que ya sé por dónde vas. Que es el tratamiento masivo de un solo dato, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que tú das el consentimiento con una finalidad concreta para un tratamiento, pero luego un sistema de inteligencia artificial te lo puede tratar para 58.000 millones de usos posteriores continuamente. Para eso no has dado otro consentimiento. Pero no es el único título habilitante para tratar un dato. Muchísimo más en el Reglamento General de Protección de Datos. No solamente eso. Hay uno muy grande que es el de estadística, el de investigación, el de hacer cosas, y ese es una cosa bastante general y tal, pero el Reglamento General de Protección de Datos sí que es bastante protector en ese sentido. Bueno, pues ya llevamos más de 2 horas. Yo creo que es momento de ir cerrando. Si hay alguna pregunta que sea absolutamente imposible dejar para enviársela por mail a Mario, os dejo que la hagáis. Veo que no. Hay comentarios de enhorabuena y de felicitaciones. Yo quería, eso sí, destacar uno, que ahora se me está perdiendo porque sí, es de una tal Mónica Arenas, que pone Mario publica ya, al cual de nuevo me uniría y al cual os pediría que os unierais todos cada vez que veáis a Mario, más que nada para que no se lo olvide. Claro. Muchísimas gracias, volvemos en septiembre, muchísimas gracias a vosotros por asistir online y
la semana que viene, las próximas actividades será un seminario de historia parlamentaria donde se hablará de la primera moción de censura aprobada en España. Os recomiendo mucho que asistáis y celebraremos también una jornada de evaluación de las elecciones europeas. Y con eso cerraremos ya hasta verano, que ya está bien. Y os recuerdo que hay una magnífica oferta, está en la parte de comerciales, una magnífica oferta de curso de verano organizado por la Universidad del País Vasco, con el apoyo del IVAP y con la participación de los miembros del equipo de investigación de fortalecimiento del Estado de Derecho en el País Vasco, los días 21, 22 y 23, quiero recordar, de julio, en San Sebastián, que es un maravilloso momento para acudir a San Sebastián. Acabado el comercial, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Mario. Gracias.